Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Y por qué no en estas fechas hablar de algo que resuena en nuestro ADN, en nuestra genética, en nuestra alma y no sabemos muy bien por qué? Vamos a hablar de aquella estrella de Belén y de otros eventos que acontecieron en aquellos días remotos de hace unos 2000 años atrás. Dice la historia, y también el Nuevo Testamento, concretamente la Biblia, que hay referencias a unos magos. Decían o dicen que son o eran unos reyes, pero lo que sí es seguro es que eran magos, hombres llegados de Oriente, sabios en su conocimiento en astronomía, alquimia, en predicciones. Y aquellos reyes magos, o magos, hablaremos de magos concretamente, visitaron al rey Herodes para preguntarle por el nuevo rey de los judíos, nacido en tierras de Judea. De hecho, hay un evangelio en San Mateo que nos dice que en esa entrevista con el rey Herodes, aquellos magos se expresaron así: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el Evangelio de San Mateo, en unos versículos del capítulo 2, narra cómo aquellos magos, después de hablar nuevamente con el rey Herodes, vuelven a ver una estrella en el cielo que los guía de día y de noche, y concretamente los guiará a Belén. Para mucho asombro de la población local y para ayuda de estos magos, aquella misteriosa estrella luminescente se detuvo exactamente sobre el pesebre en el que se hallaba aquel niño recién nacido, conocido como Jesús de Nazaret. Allí estaba con su padre y su madre. A la luz de nuestros modernos datos en astronomía y conocimientos científicos, muchos se han hecho esta pregunta: ¿era una estrella lo que anunció en Oriente el nacimiento a los magos y lo que condujo hasta Belén? ¿O era producto de un evento astronómico, de la mecánica celeste y la actual ciencia del espacio que, bien podría ser, nos demostraran la imposibilidad de que se tratara de una estrella o cualquier otro tipo de astro? De no ser un fenómeno astronómico, ¿qué creéis que podía ser aquella forma, aquella, entre comillas, estrella luminescente? Su existencia en la época nos la prueba la historia, que conserva las huellas de un tremendo impacto causado en Jerusalén por la visita de los magos al rey Herodes y toda la secuela de consecuencias que se derivaron de ella hasta la terrible matanza de niños ordenada por el déspota, por el rey Herodes, que también, valga la pena decir, nos afirma y confirma lo que nos dice la Biblia. Cabe decir que la estrella de Belén fue vista por multitud de personas y también de pastores que llegaron hasta Belén con el mismo propósito que los magos. Una estrella que realiza movimientos de aceleración y desaceleración. Extraño, ¿verdad?
Una estrella que realiza movimientos aberrantes en sus, podríamos decir, movimientos estelares. A día de hoy ya no es posible aceptar la idea de una estrella convencional tal cual la conocemos, con los conocimientos de astronomía que tenemos, ni tan solo de un cometa, ni era el cometa Halley, ni siquiera la de un satélite o satelitoide o meteorito. Mirando, analizando y estudiando los textos bíblicos, encontramos que la forma en que se refieren a esa misteriosa y enigmática estrella nos alejan, nos apartan por completo del concepto comprobado sobre todo cuerpo celeste común y corriente conocido. Todos los astros conocidos están sujetos a leyes universales cósmicas y que norman su equilibrada y matemática marcha sobre y en el espacio. Todos siguen perpetuamente las trayectorias trazadas por la naturaleza cósmica, y si alguno se aparta de su órbita, ello significaría catástrofes astronómicas. ¿Y por qué aquellos magos de Oriente mencionan haber realizado su viaje porque esa estrella les anunció en su tierra un hecho digno de su máxima adoración? ¿Una estrella, podríamos decir, inteligente? ¿Una estrella con tecnología suficiente para mostrar una ruta geográfica? Una estrella inteligente que orienta como si fuera un GPS luminoso hacia un lugar concreto. Extraño, ¿verdad? Y vamos más allá. Imaginaos aquella estrella luminiscente que posteriormente en Judea vuelve a aparecer, vuelve a presentarse y a mostrarse a los magos. Y los va guiando lentamente hacia un lugar determinado. A lento paso de sus medios de transporte, que eran camellos y caballos, imaginaos a la velocidad que se debía desplazar sin generar sonido alguno. Y en Belén, en un lugar concreto, aquella estrella misteriosa se detiene por completo y se mantiene suspendida en el espacio. Y repito, solo generando luz, decibelio 0. De bien seguro, amigos y amigas de Sapiens, que estáis pensando en lo que ahora conocemos y que es oficial, lo ha dicho la Armada norteamericana. Se han desclasificado muchos documentos actualmente, está siendo investigado incluso por el Pentágono, que hay objetos voladores no identificados que surcan nuestros espacios aéreos. Estaríamos hablando de un ovni, de un UFO inteligente que tenía una misión concreta para aquellos magos. ¿Por qué además? Si comparamos, por ejemplo, la maniobrabilidad aeronáutica de estos ovnis, de estos UFOs, en nuestros días con los datos que tenemos, encontramos muchas coincidencias que pueden llevarnos a deducciones muy, pero que muy interesantes. La primera que podemos analizar y concluir es que en aquellos tiempos cualquier punto luminoso en el firmamento era considerado una estrella. No se conocían los aviones, no se conocían los helicópteros, ni los globos aerostáticos, ni los cepelines. Por tanto, cualquier movimiento luminoso era considerado como una estrella. También lo reflejaban así los antiguos y ancestrales egipcios. Y si la magnitud de su luminosidad era suficiente como para impresionar a muchos,
Y la verdad, con muchísima razón, cabe destacar que es, y era, y fue un objeto volador no identificado inteligente. Sabemos a día de hoy que los ovnis pueden ser confundidos a cierta distancia con luminarias celestes y ya todos conocemos, y es una realidad, que se pueden mantener estáticos en el espacio por sus sistemas antigravitacionales e generadores de ningún ruido. Digo, generadores de ningún ruido acústico que nosotros podamos percibir. Y pueden recorrer el cielo a variables y diferentes velocidades asombrosas, con aceleraciones que a día de hoy la aviación, la aeronáutica conocida, no puede realizar, desde, por ejemplo, las más vertiginosas e imposibles hasta las más sencillas y de menor intensidad, parándose y quedándose estabilizados como suspendidos en el aire en cualquier lugar, a alta altura o a baja altura. ¿No creéis que esta es exactamente la forma en la que se nos presenta aquel texto bíblico a la cual hace referencia la estrella de Belén? Y después un montón de rayos, una luz que ilumina el lugar a modo de foco. Y no es el único ovni que fue visto como así. Fue el ovni que daba la luz y habló a los magos. Estamos hablando de un sistema de telecomunicación de hace unos 2000 años atrás. De hecho, en el tabernáculo, cuando Moisés guió al pueblo hebreo, había una parte de aquella especie de container que iban transportando que allí se dice que se comunicaba con Dios. Estamos hablando de una radiotransmisión, de un OPAR, de un objeto imposible para aquel tiempo. De hecho, la estrella de Belén siempre se nos ha presentado de la forma característica, detenida sobre el pesebre del niño Dios. Allí lanzó unos haces de rayos de luz que iluminaron en plena oscuridad el lugar, siendo visto desde kilómetros de distancia. Cabe preguntarse, entonces, ¿fue una nave extraterrestre la que anunció el nacimiento de Jesús de Nazaret a aquellos magos en su distante país y la cual los guió posteriormente hasta la cuna, el pesebre de su nacimiento? La respuesta parece obvia. De hecho, aquellos sabios, aquellos magos, habían afirmado categóricamente que la estrella les anunció en su tierra natal el nacimiento de un niño y de su condición de nuevo rey de los judíos. Y que sepamos, una estrella no habla para anunciar tales cosas, ¿verdad? Asimismo, y por tanto, la conclusión es lógica, es evidente. Fue una astronave tripulada por seres capaces de realizar tal anuncio y guiar posteriormente al grupo de magos hacia su destino. Porque unos magos visitaron a un niño recién nacido. Porque el ovni geolocalizó el lugar exacto donde estaba ese niño recién nacido. Sin lugar a dudas, una conclusión de tal magnitud, de tal naturaleza, nos abre nuevos interrogantes, nuevas puertas, nuevas búsquedas de respuestas. Si aquellos magos del Oriente fueron buscados y seleccionados
previamente y conducidos posteriormente, así por seres de otros mundos, seres inteligentes, seres extraterrestres. ¿Quiénes eran esos magos para ser solicitados en tan especial manera para realizar un viaje tan largo, duro, penoso, por tal motivo? La Biblia histórica nos da detalles al respecto, detalles muy concretos. Solo se dice que llegaron a Jerusalén desde lejanas tierras del Oriente y que al ser avisados en sueños, y abro un paréntesis, estamos hablando de telecomunicación, telepatía, y repito, al ser avisados en sueños de las intenciones aviesas de Herodes, regresaron a sus países por otro camino para evitar pasar de nuevo por la capital judía. ¿Quiénes fueron? Nos hacemos la misma pregunta con más intensidad. ¿Quiénes fueron tan importantes y misteriosos y enigmáticos personajes? ¿Eran unos elegidos? ¿Qué relación tenían con la venida del Mesías para realizar tan larga y penosa y peligrosa aventura en tan solo un afán de rendir un homenaje a un niño que acababa de nacer? ¿Qué vínculo, qué relación había entre aquel niño de nombre Jesús, conocido como Jesús de Nazaret, y aquellos misteriosos magos? Y si triangulamos, ¿qué relación había entre el niño recién nacido, los magos y aquellos seres extraterrestres que tripularon aquella máquina espacial? Os voy a dar un dato basado en la probabilidad, un dato plausible. ¿Y si fueron seres avanzados en el tiempo, conocimiento del cual poseían para poder prever eventos futuros en otros lugares de nuestra galaxia? ¿Y si fueron un equipo de intervención previamente seleccionado por sus características y fueron un comando, lo digo así entre comillas, un comando con la finalidad de establecer contacto con aquellos magos, porque sabían que nacía, o ya en este caso había nacido, un niño con características especiales que tenía su resonancia genética? ¿Fueron los habitantes de Munt? Ni el crucigrama más complejo del planeta podría darnos respuestas concretas, la verdad. ¿Y si fueron los habitantes de Munt, de aquella región remota de la galaxia de las Ganímedes? ¿Y si resulta que aquellos habitantes, aquellos seres avanzados tecnológicamente y espiritualmente del reino de Mun están volviendo a la Tierra para darnos más información al respecto? Para que podamos hablar abiertamente del enigma de la estrella de Belén y descubrir realmente qué misterioso y extraño velo ha habido durante 2 milenios que envolvía toda la personalidad de aquellos magos, y poder así vislumbrar las profundas relaciones de todos los personajes y elementos que intervinieron en ese acontecimiento aún, a día de hoy,
en el cual las respuestas pueden parecer muy, podríamos decir, metafísicas, alejadas de la lógica común, pero lo que es realidad es que tenemos un enigma desconcertante. ¿Y si os digo que aquellos magos estuvieron formados e iniciados en los más antiguos misterios? Formados en el antiguo Egipto, formados en la antigua Persia. ¿Y si pertenecieron a una hermandad, la hermandad de la Esfinge? Una misteriosa hermandad de conocimiento existente, pero absolutamente discreto y secreto. Fijaos, hay datos que hacen reflejar de que los egipcios, que fueron 3, venían de la región de Caldea, en donde se refugiaron huyendo de la dominación romana impuesta años antes en su tierra natal. Otro dato, y los persas también fueron 3, provenientes de la región de Bactriana, hoy ubicada, lo que podríamos decir, más o menos en el norte de Afganistán. Conocedores ambos de profundos y concretos planes cósmicos, de acuerdo con los cuales se norma la marcha de todos los mundos y de todas las humanidades que los pueblan. Leer profecías para un nuevo Mesías, un nuevo ser especial llegado a la tierra en la pirámide o conocida como de Keops, pero en realidad es la Gran Pirámide. Allí, ya en la escuela de misterios del antiguo Egipto, se hablaba de esta profecía, estaba escrita. En estos misteriosos y planes cósmicos, tenemos que decir, de allí se nutrieron sus conocimientos hombres que trazaron, pues lo que podríamos decir hoy, parte de la historia conocida. En la Gran Pirámide, famosas profecías allí se analizaban con los sabios maestros del antiguo Egipto. De hecho, allí se formaron en las escuelas iniciáticas Platón, o por ejemplo también Pitágoras. En aquellos tiempos había un oráculo como los que conocemos a través de la historia actualmente, y allí se lanzaban profecías que también la Biblia ha visto reflejada, entre las cuales la venida a este mundo del Mesías prometido, de aquel ser divino que bajaría a la tierra para marcar nuevos rumbos a esta humanidad. Los grandes iniciados de esas escuelas de misterio sabían quién debía bajar en cumplimiento de tan magna misión cósmica y conocían, por tanto, que aquel gran ser podía llamarse rey, pues era y es el rey de nuestro sistema solar. En cuanto a la relación que hubo entre esos magos sabios y el nacimiento de Jesús de Nazaret, después conocido como Jesús el Cristo, y la intervención de unos seres de otros mundos, unos seres extraterrestres, en todo el episodio de la historia llegamos a concluir de que el misterio cósmico aún perdura en nuestros tiempos.
¿Sabíais que 2 de aquellos magos ascendidos elevados fueron reencarnados? 2 de aquellos magos, uno de nombre Moisés y el otro de nombre Buda, virando en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Pero no eran alardes frívolos como los que la magia barata de otros encantadores y prestidigitadores comunes de aquella época habían. No. Eran los verdaderos magos. Eran en verdad poderes elevados los que movían, alcanzados en una larga evolución al servicio de la divinidad por 2 de los espíritus que integraban ese grupo, el gran maestro persa y el gran iniciado egipcio, cada uno de ellos acompañado por 2 íntimos discípulos. Imaginaos 2 personajes de aquellos tiempos, de aquellos 3 magos, infundieron temor al rey Herodes. Uno era nada más y nada menos que el espíritu de Moisés, reencarnado como sacerdote persa de Zoroastro. Y el segundo, el espíritu de Shakyamuni, o el gran Buda, o señor Buda, encarnado entonces como el gran hermano de la Esfinge del Egipto antiguo. Aquellos magos que fueron considerados popularmente como reyes, eran reyes por su gran sabiduría. En la Biblia no los llama así únicamente, se refiere a ellos diciendo: unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, viajaban sin séquito, con la sencillez propia de los grandes maestros esotéricos y llevando consigo tan solo el equipaje requerido para su especial misión. Los sabios, los magos viajan sin cortejo, por eso nos hace declinar lo que eran reyes propiamente dichos. Un rey viaja con toda su cohorte. Y una luz misteriosa acompañó a aquellos magos. Y cuando los magos se alejaron del sitio saliendo de un oasis, fueron guiados por un objeto volador no identificado, una aeronave. Y ahora veamos cuál fue la verdadera misión, aquella misión oculta de aquellos grandes hombres. Cumplido el homenaje a su rey y señor recién encarnado en la tierra, salieron de Judea tal como lo narra la Biblia, pero no se alejaron mucho, solamente la distancia suficiente y necesaria para no ser vistos y pasar desapercibidos por los pobladores de las zonas circundantes. Acamparon en un oasis del desierto, lejos de toda mirada impertinente, y allí aguardaron el descenso de la astronave del reino de Mund. ¿Hubo un transporte al monasterio de los Esenios? Gran pregunta, ¿verdad? Pues cuando esto se produjo, uno de los discípulos egipcios del gran hermano de la Esfinge, de la hermandad de la Esfinge, fue conducido en aquella astronave hasta las puertas del monasterio de los Esenios en las cercanías del Mar Muerto. Allí se encontraron aquellos rollos, de los cuales poca información nos ha llegado, pero existentes, narrantes de lo que aconteció en aquellos días.
Ya estos sabían en secreto su misión y el verdadero mensajero del espacio, que permaneció con ellos preparando todo lo que, al correr de los años, tendrían que hacer en torno a la gran misión de Jesús de Nazaret. Por cierto, la historia nos habla de 3 magos, pero en realidad fueron 4. El cuarto, de nombre Artaban, tiene su leyenda. ¿Sabías que la leyenda de Artaban, el cuarto mago, quien nunca llegó a adorar al niño de Jesús al pesebre donde había nacido, fue por circunstancias insólitas? En cambio, los regalos del cuarto rey mago, y ya borraré la palabra rey porque era mago, no era rey, pero sí rey por su conocimiento, usó un camino para fines tan nobles que pocos podrían imaginarlo. Artaban, el cuarto mago, era un hombre de largas barbas, ojos nobles y profundos que residía en el monte Ushita. Artaban poseía un don, el don de enterarse por medio del oráculo de algunos sucesos que para los demás pasaban desapercibidos, y aunque advirtió la llegada al mundo de un ser de luz, de vibraciones insólitas hasta el momento, de octavas maravillosas en su frecuencia y vibración, traería el perdón de los pecados. Cuando se enteró, Artaban se puso rumbo a Belén. Cuando coincidió Artaban, el cuarto mago, con los otros magos, habló con ellos, pero parecía que el destino le llevaría a otros puntos. Se enteró de que hubo una persecución, una masacre, iniciada por orden del rey Herodes contra los niños menores de 2 años. En su retraso al llegar a Belén, Artaban estaba siendo testigo de la masacre y de una impotencia terrible que le crecía en su corazón. Los avatares a que tuvo que enfrentarse Artaban, el cuarto mago, cada vez más lo alejaron de su misión inicial, hasta que un día, triste y desconsolado, se sentó junto al pórtico de una vieja casa. Y en ese momento la tierra tembló y una piedra golpeó su cabeza. Moribundo y con sus últimas fuerzas, el cuarto mago imploró perdón por no haber cumplido su misión de adorar al Mesías, de adorar a aquel niño nacido en Belén. En ese momento, la voz de Jesús de Nazaret retumbó dentro de su mente, dentro de su cabeza, y se escuchó con fuerza: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me libraste. Artaban, agotado, agonizante, preguntó: ¿cuándo hice yo esas cosas? Y justo en el momento en que agonizaba y cuando la muerte cubría ya su cuerpo, una honda voz decía: soy Jesús, y bien te digo que todo lo que hiciste por los demás en tu camino que te alejó de tu objetivo inicial de venir a Belén, lo has hecho por mí. Por ello, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, Artaban. Y esta es la historia quizás jamás contada, que en estas fechas deberías escuchar. Y si tienes ADN genética resonante de las Ganímedes, de bien seguro que habrás entendido el mensaje de hoy. De lo contrario, como siempre, que cada uno saque sus propias
conclusiones.